alegría compartir esta materia que se llama Introducción a la Teología. Mi nombre es Marco de Cuadra y los voy a acompañar en estas clases y espero que puedan aprovechar todos los conocimientos que uno puede ir transmitiendo. Les quiero decir que preparen sus cuadernos, sus hojas, sus carpetas, que puedan apuntar las cosas importantes que ustedes crean que son relevantes para complementar aquello que ustedes ya vienen haciendo. Porque la teología no está solamente en los libros. La teología verdadera se ve en la práctica. Como siempre digo, y los verdaderos hombres de fe no están sentados muchas veces detrás de un escritorio, sino que están realmente en la trinchera, ahí donde Dios realmente los necesita, en el fogoneo, ¿no? Bueno, les quiero decir que esta es una introducción a la teología. Como tal, somos conscientes de que no podemos resumir casi 2000 años de reflexión teológica en simples clases o en un pequeño librito. ¿Qué quiere decir esto? Lo que intentaremos hacer en esta materia es tratar de resumir todo lo posible esto que nosotros conocemos como teología cristiana en algunas clases donde ustedes puedan tomar apunte y puedan llevarse algo. Ustedes pueden llevarse herramientas para el campo de trabajo. Bueno, les quiero comentar que existen muchos prejuicios acerca del estudio de la teología en nuestras congregaciones. Cuando se abren escuelas bíblicas, institutos bíblicos dentro de una comunidad evangélica, hay muchas personas que le tienen miedo a la teología y dicen lo siguiente: no, la teología es algo muy difícil, la teología es algo para expertos, o suelen decir, mire pastor, a mí no me da la cabeza, o ya tengo las neuronas gastadas para estudiar. Pero les quiero decir que si bien la teología como tal es una disciplina compleja, este curso que ustedes van a tomar es un curso básico, pero que no pierde importancia ni relevancia, y es un curso que, como recién dije, le va a dar herramientas para predicar mejor, para comprender mejor las cuestiones que tienen que ver con la fe de las comunidades. O sea que es algo muy bueno lo que ustedes están haciendo, que es encarar este estudio teológico. Bien, me propuse algunos objetivos al dar este curso. Por lo menos son 6 objetivos que quiero que queden claros en estas clases que estamos impartiendo. El primer objetivo es el siguiente: marcar el horizonte teológico en la esfera de la fe de la iglesia evangélica. O sea, la pregunta es, ¿hacia dónde tiende la teología evangélica? Bueno, es un objetivo que nos hemos puesto y espero que en el decorrer de estas clases ustedes puedan comprender este horizonte, visualizar ese horizonte al cual nosotros estamos haciendo referencia. Segundo objetivo: hacer comprender qué es la teología. Si bien soy consciente de que cada uno de ustedes que me está escuchando tiene algún concepto de teología. Nadie viene a estudiar teología de cero o con la mente en blanco. No, siempre traemos algún conocimiento previo, y ese conocimiento previo se va a alimentar también con estos conocimientos que estamos compartiendo acá a través de esta cámara. Tercero, ¿cómo se relaciona con las demás disciplinas científicas, la teología, y qué lugar ocupa en la ciencia? Y este es un objetivo que vamos a detenernos mucho quizás cuando veamos el capítulo de la teología y la ciencia, porque queremos enfocar cuál es el lugar de la ciencia teológica hoy en día. Es decir, va de vuelta. ¿Qué lugar tiene la teología en el mundo de la ciencia? Con otra pregunta quizás, ¿es ciencia la teología? Van a haber pensadores, científicos, epistemólogos que van a decir no es ciencia, y van a existir teólogos cristianos que van a decir sí es ciencia, y van a justificar por qué la teología es considerada ciencia o debe ser considerada ciencia. Pasemos al cuarto objetivo: conocer el pensamiento de los teólogos más influyentes en la historia de la iglesia. Es decir, en este curso lo que intentamos también es que ustedes se
se vayan con una síntesis del pensamiento de cada teólogo o del teólogo más importante de cada época, de cada etapa de la historia de la Iglesia. Esto va a estar muy entretenido, va a ser muy bueno. También me voy a tomar el trabajo de darle bibliografía. Espero que salga abajo ahí en la pantalla cuando hable de algún teólogo, por ejemplo, cuando diga Martín Lutero, ustedes puedan ver las obras que son esenciales para leer. Si yo digo Juan Calvino, cuáles son las obras esenciales para leer. Si yo digo Karl Barth, cuáles son las obras esenciales para leer. Entonces ustedes van creciendo en bibliografía y ustedes van creciendo también como teólogos. Quinto objetivo: acercarnos a la teología evangélica. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de teología en general, abarcamos un mundo muy grande de pensamiento, porque existe teología en todas las religiones. Pero lo que vamos a intentar es focalizarnos en lo que es la teología evangélica o qué características tiene la teología evangélica, que es diferente a la católica, diferente a la musulmana, diferente a otro tipo de religión. Entonces, vamos a centrarnos en esas cuestiones esenciales de lo que es la teología evangélica. Y sexto y último es concientizar la labor del teólogo y los desafíos socioéticos, políticos y religiosos a los cuales se enfrenta la comunidad cristiana. En otras palabras, tomar conciencia, hermanos, de cuál es nuestra labor como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante como formados en teología? Es decir, aquellos que tenemos el conocimiento teológico, ¿qué debemos aportar? ¿O qué está exigiendo la sociedad? Y fíjense que coloqué algo que no es menor. Dice, desafío socio, que tiene que ver con la sociedad donde vivimos, en este mundo globalizado en el cual nosotros estamos viviendo. Ético, porque estamos viviendo transformaciones en esa escala de valores. Les quiero decir, entre paréntesis, que los valores nunca desaparecen. Cuando alguien le dice, hoy vivimos en una sociedad sin valores, no. Los valores siempre están. Los valores se están tergiversando, o sea, los que antes estaban abajo pasan a estar arriba. Pero entonces tenemos que ser conscientes de nuestra labor, de aquello que nos demanda la sociedad con respecto a la ética. Otra cosa que puse es a lo político. ¿Y por qué a lo político? Porque la iglesia está inmersa en un mundo, y ese mundo está manejado por políticas que terminan influenciando nuestras congregaciones y nuestras familias y nuestras personas individualmente hablando. Entonces, la teología no está ajena al plano político de este mundo globalizado. Y por último, obviamente dije religioso. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de teología. Y si estamos hablando de teología, estamos dentro de la esfera religiosa. Entonces, hay una sociedad que nos demanda, hay una ética que nos demanda, hay una política que nos demanda y hay un ambiente religioso que nos demanda. Cuando digo religión, quiero hacer esta salvedad porque si no alguien se puede sentir, digamos, o puede estar un poco confundido. Porque hoy mayormente cuando alguien habla de religión, la palabra religión tiene un aspecto negativo. Fíjense, a veces uno dice, no hay que ser religioso, y entendemos cuando se dice eso. O sea, no hay que ser un fariseo, o no hay que ir a la iglesia por ir. Pero cuando estoy hablando de religión en un curso de teología, estoy hablando de algo muy importante, porque la palabra religión proviene en latín religare y religere, que significa atar, unirme a algo. Entonces le quiero decir que existe una verdadera religión. O sea, cuando el hombre, a través de este acto de fe, se enlaza a Dios, se ata a Dios con su sí, el sí que le decimos a Dios, este hombre pasa a ser un hombre religioso. En el lado positivo de la palabra. Hago esta salvedad, cierro el paréntesis, para que sepan que en este curso de Introducción a la Teología, cuando hablemos de lo religioso, es en el sentido positivo. Y cuando hablemos en el sentido negativo de la palabra religión, bueno, ahí también voy a hacer esa aclaración. Bien, hermanos, hasta acá la introducción de la materia. Les voy a hacer una pregunta.
quizás no es tan conocido en nuestro ambiente. Es un teólogo español que se llama Ángel Cordovilla, que él dijo algo muy importante. Él dice lo siguiente: atrévete a creer teniendo el coraje de pensar. Atrévete a pensar teniendo el coraje de creer. Ya vamos a dar un montón de definiciones de teología. Nos vamos a aproximar desde la etimología de la palabra, desde su raíz griega. No se preocupen, ya vamos a tener muchas definiciones. Pero hay algo que sí les quiero decir antes de entrar al primer capítulo de nuestro curso. Les quiero decir lo siguiente: que la teología es nuestra fe pensada. En otras palabras, es cuando pensamos, repensamos, reflexionamos ese fenómeno que nos pasa, que nos sucede, esa cosa que llamamos fe. Cuando la pensamos, cuando la reflexionamos, estamos haciendo teología. La pregunta es nuevamente: ¿usted se atreve a pensar su fe? Y acá no estoy hablando de cuestionar, porque muchas personas pueden decir, yo no voy a cuestionar mi fe. No estoy hablando de cuestionar, estoy hablando de pensar. Un verdadero teólogo, aparte de ser un amante de Dios, amante de la verdad, amante de la sabiduría, es una persona que piensa, que reflexiona acerca de su fe. Por eso te quiero decir, hermano, ¿te animás a repensar tu fe? ¿Te animás a ponerla en el tamiz de la razón por un momento? Seguramente muchos se van a asustar con esto. ¿Cómo que vamos a racionalizar la fe? No. Son dos ámbitos muy diferentes. Y sabemos, aquellos que conocemos a Cristo, que la fe prima sobre la razón. Pero más adelante vamos a explicar esas cuestiones. Solamente quiero decirles algo, y quiero que ustedes también se unan a una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 24. En realidad, desde el versículo 14 hay una historia impactante, donde hay un hombre que tiene un hijo que está poseído, y los discípulos no pueden echar fuera a ese demonio. Jesús tiene que venir a auxilio, y llega un momento de que Jesús le hace unas preguntas a este hombre, y este hombre le responde esas preguntas. Ustedes conocen la historia, pero el versículo 24 dice lo siguiente: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, Jesús, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Con estas palabras yo le estoy diciendo: creemos, Señor, pero ven en nuestro auxilio. Para hacer una verdadera teología tenemos que tener el auxilio de nuestro Señor. Así que pidamos ese auxilio al Espíritu Santo, que es Él el que nos trae luz a nuestra mente, nos ilumina, para que podamos conocer verdades no naturales, porque para eso ya está la ciencia, sino verdades sobrenaturales, verdades que tienen que ver con las cuestiones espirituales. La teología es ciencia del espíritu. Bien, hermanos, vamos a ver algunos temas que vamos a tratar en este curso. Son 9 capítulos que tiene el librito, quizás que ustedes tienen en sus manos el material, y si no es así, pueden tomar nota. El primer capítulo es una pregunta, ¿qué es teología? Capítulo 2, la teología como ciencia. Capítulo 3, las diferentes formas de teología en la historia. Capítulo 4, sistemas teológicos. Capítulo 5, tipos de teologías. Capítulo 6, la revelación general y la revelación especial. Capítulo 7, ¿para qué sirve la teología? Capítulo 8, la teología en América Latina. Capítulo 9, la tarea del teólogo. Entonces, estos son los 9 capítulos que nos van a llevar por esta aventura que es la introducción a la teología. Bien, vamos a comenzar con el capítulo número 1.
comienza con una pregunta. ¿Qué es teología? Y yo tuve la oportunidad de escribir este material, creo que por el año 2011. Si bien han pasado unos cuantos años, considero que en este tiempo también he aprendido otras cosas que quiero compartirlas justamente en este curso. Pero es interesante que comenzamos por una pregunta. Y fíjense, preguntar es el acto de humildad intelectual más grande que puede existir, si se hace con el debido respeto que se tiene esa cosa a la cual yo le estoy cuestionando o preguntando. Cuando preguntamos estamos reconociendo que no sabemos. Cuando preguntamos estamos queriendo mostrarle y decirle al otro que no entiendo de qué está hablando. Por lo tanto, comenzamos con una pregunta. ¿Qué es la teología? Bueno, les voy a leer algo muy cortito, porque esto es una clase. O sea, voy leyendo algunas cuestiones y voy explicando de qué se trata. Dice así, la pregunta surge por una o varias razones. En primer lugar, pregunta a la persona que desea saber. Yo te pregunto, ¿deseas saber? Si me estás mirando es porque deseas saber. Pregunta al hombre, pregunta a la mujer que anhela conocer la esencia de algo, en este caso del quehacer teológico. Cuando preguntamos qué es algo, estamos preguntando por la esencia, por lo último, por lo que está por debajo. Entonces, comenzamos con la pregunta, ¿qué es teología? Bien, les quiero decir lo siguiente. Han pasado casi 2000 años de reflexión teológica. Estamos en el año 2017 y todavía hoy nos preguntamos qué es la teología. Muchos cristianos a lo largo de la historia se han hecho la misma pregunta. ¿Pero qué nos lleva a preguntarnos qué es la teología? Lo que nos lleva a preguntar es que cada generación que viene, cada generación que aparece, necesita respuestas. Y para eso estamos, para dar respuestas. ¿Qué es la teología? Bien, para responder la pregunta ¿qué es teología? De la manera que se responde es a través de una definición. La palabra definición significa delimitar. Cuando definimos algo, delimitamos, o sea, le estamos poniendo límites. Queremos sacar ese objeto al cual nosotros queremos definir, sacarlo de todo lo que le puede estar rodeando para ver lo que es en sí. Y acá nos encontramos con un problema, porque la definición, lo que requiere toda definición es negar lo que no es eso. Va de vuelta, cuando estoy definiendo, estoy delimitando y empiezo a decir lo que no es. Y son muchas cosas las que no son teología. Por eso, definir es una problemática. Pero bueno, para definir lo que es teología, deberíamos, en un principio, sacar una definición etimológica, que es una definición que traiga la palabra en su origen para que nosotros podamos comprender en una primera instancia qué es teología. La palabra teología proviene del griego theos y logos. Entonces tengo theos, que significa Dios, y logos, que significa ciencia, palabra, discurso, razón, etc. Justamente es acá donde uno empieza a problematizar la definición. Porque en una primera instancia, la palabra teología vendría a ser como estudio de Dios, discurso acerca de Dios. Y lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente: si Dios es perfecto, si Dios es eterno, si Dios es un ser necesario, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, si Dios está más allá de la realidad espacio-temporal, si Dios está en la esfera de lo perfectísimo, de lo sumamente infinito e incomprensible para la mente de un finito como yo o como usted que está ahí, ¿cómo es que podemos
definición porque puedo decir, ¿quién es el hombre para estudiar a Dios? ¿Quién es este mortal para estudiar al ser más grande, más perfecto, más sublime que hay? Si somos mortales, falibles, pecadores, ¿cómo podríamos decir lo que es Dios? Entonces, la palabra teología, mis queridos hermanos, de por sí ya es problemática. Es por eso que tenemos que adentrarnos en esta reflexión y ser conscientes que la teología, y escuche bien, la teología como tal es un intento de comprender esa maravillosa, ¿cómo le puedo decir? Esa maravillosa realidad tremenda, ese maravilloso misterio llamado Dios. Va de nuevo. Teología, entonces, es un intento que hace el hombre de comprender lo incomprensible. No se asuste con lo que le voy a decir. Dios, para la mente humana natural, para el hombre carnal, es un absurdo. Es un absurdo porque no lo puede entender. Porque el hombre natural quiere entender todo. El hombre que lo rodea a usted, en su trabajo, en su comunidad, en la sociedad, en el barrio, es un hombre que intenta comprender todas las cosas según la vara científica. O sea, queremos comprender toda nuestra realidad, todo lo que nos pasa a través de las ciencias. Pero resulta que Dios no entra dentro del objeto científico. No es un objeto, no es una cosa a investigar como lo es un material, como lo es, digamos, algún químico que se puede poner dentro de un tubo de ensayo. No. Dios es la realidad que nos traspasa. Dios es lo totalmente otro. Dios es el misterio. Dios es lo más grande. Y si Dios es lo más grande, ¿cómo vamos a entender con nuestra mente finita lo más grande? Imposible. Por eso que Dios termina siendo el absurdo para la mente carnal. Ahora, para la mente del creyente, Dios termina siendo el fin siempre y cuando esa mente esté iluminada por el Espíritu Santo. Si no hay iluminación de parte de Dios, no conoceríamos nada de Dios. Y acá viene por dónde vamos aproximándonos a la teología. Lo que comprendemos de ese Dios, totalmente otro y misterioso, lo que comprendemos de Él es lo que Él quiso manifestarse, o lo que Él, en nuestras palabras, lo que comprendemos de Dios es aquello que Dios nos muestra, que Dios se ha querido revelar. ¿A través de qué? Por un lado, a través de la naturaleza, dice Pablo, pero también a través de la palabra y, ¿por qué no?, por supuesto, a través de la persona de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿hay un conocimiento de Dios? Sí, hay un conocimiento de Dios, pero desde lo que Él quiso manifestar, desde lo que Él quiso revelar, de lo que Él quiso mostrar. Por eso, nosotros tenemos que saber, como estudiantes de teología, que la palabra verdad, que del griego proviene aletheia, se escribe aletheia, va a aparecer por ahí abajo, significa desocultar algo que estaba oculto. En este caso, Dios, como objeto de la teología, se ha desocultado. Él mismo ha sacado el velo y se nos ha mostrado. Y es en esa muestra voluntaria del mismo hacia nosotros que nosotros podemos conocer. Entonces, recién en este sentido podemos hablar de que hay teología. Hay discurso de Dios en cuanto Dios quiso manifestarse al hombre. O sea, la condición sine qua non, o sea, la condición por la cual puede haber conocimiento de Dios es a través de ¿qué? Del primer paso que Dios hace hacia el hombre, que es mostrarse hacia el hombre. Cuando Él se muestra, cuando Él se desvela, cuando Él
se saca el velo, nosotros podemos ver, como dice la palabra griega, aletheia, ¿verdad? Las cosas como son. Bien, no me quiero exceder en esto y tampoco quiero complejizar tanto porque si no vamos a tener algunos problemas. Vamos al origen de la palabra teología. Y esto quiero que presten atención a lo que voy a decir. La palabra teología como tal es una palabra griega que fue, se tomó directamente del griego y se le incrustó, por así decirlo, en el idioma español. Pero la palabra teología aparece recién con los primeros filósofos, podríamos hablar de que aparece con Platón y reaparece y se define con el pensador Aristóteles. Ahora, lo que yo le quiero decir es que para estos filósofos que vivieron en el siglo IV a.C., ellos no conocían la revelación, ellos no conocían la palabra, ellos eran griegos, ellos eran gentiles. O sea, vivieron 400 años antes, por así decirlo aproximadamente, de la venida del Mesías de Jesucristo. No tenían conocimiento del Dios de Israel, pero sí, como seres humanos y criaturas de Dios, tenían conocimiento de algo que le había dado forma y sentido a todo el universo, a todo el cosmos. La palabra cosmos en griego significa universo y también significa orden, porque el universo para el griego era ordenado. Y estos primeros filósofos fueron los que engendraron o dieron a luz la palabra teología. Entonces la palabra teología nace en Grecia. No aparece en la Biblia la palabra teología. No aparece, usted va a leer los 66 libros de la Biblia y no va a encontrar la palabra teología. La palabra teología es griega. Entonces, los estudiosos, los teólogos, muchas veces no saben quién fue el primero que escribió la palabra teología. Es por eso que si ustedes toman algunos manuales de teología, no todos los manuales aparecen en el origen, pero hay un señor que se llama Werner Jaeger, que fue un teólogo y filósofo, más que nada un filósofo alemán, que escribió una de las obras más importantes de la cultura y la educación griega, se llama Paideia griega. Él escribió un tratado de teología donde nos relata cómo surge la palabra teología. Entonces, esta palabra solo la tomamos prestada de los griegos. Vuelvo a repetir, es muy probable que Platón fue el primero que habló o que divulgó, que dijo, que la escribió, que la palabra, el término, el concepto, teología. La pregunta es, ¿por qué él? ¿O por qué decidió crear ese término? Es un misterio de por qué aparecen las palabras, ¿no? Pero bueno, Platón vivía en una época donde el pueblo griego era politeísta, es decir, los griegos tenían muchos dioses. Lea Hechos capítulo 17, cuando Pablo aparece en Atenas, usted va a ver, esa predicación fenomenal que hace Pablo en Atenas, y usted va a ver que él comienza diciendo que él ve que los griegos son, personas religiosas, porque tienen muchos dioses, porque en sus plazas públicas existían muchos dioses, muchos altares, incluso un altar al dios desconocido. Bien, Platón estaba en contra, en realidad, del politeísmo, porque existía un dios para todas las cosas. Existía un dios para la guerra, Ares, existía el dios de las tormentas o del mar, Poseidón, existía un dios o una diosa del amor, Afrodita, y etcétera, etcétera. Para cada fenómeno natural o para cada problemática humana existía un dios. Y Platón va descubriendo él mismo que que choca con la mente racional la existencia de muchos dioses inmortales, y él proponía una verdadera teología, algo que se aproximara a un solo Dios. Lo que estoy hablando, incluso algunos filósofos no coinciden, pero luego de muchas lecturas uno puede ver que en Platón se puede encontrar esos rasgos de una verdadera teología. O sea, dejar el politeísmo que disemina la
Entonces, en contra de una visión politeísta aparece la palabra teología. Entonces, este es el origen de la palabra teología, a través de Platón y luego de Aristóteles. Ahora bien, ¿qué es un teólogo, por ejemplo, para estos antiguos? Un teólogo, tanto para Platón y para Aristóteles, viene a ser alguien que no es un poeta, porque por ejemplo, para Platón, un poeta lo que hacía era copiar algo de la realidad. Él, digamos, menospreciaba la poesía, las artes como la poesía, y un teólogo vendría a ser la persona que habla cuestiones concernientes a la verdad de Dios. Vuelvo a repetir que esto es el origen del término teología. Bien, ahora ¿qué pasa? Tenemos que ver algunas cuestiones con respecto a qué entendemos hoy nosotros por teología. Nosotros hace un instante habíamos hecho una definición etimológica y vamos a retomar esta definición etimológica. ¿Por qué? Porque la etimología nos trae la raíz de la palabra, y toda raíz viene con una carga muy grande de significados. Por lo tanto, es necesario que reveamos esta noción de teología desde su origen griego, como hace un instante habíamos hablado. Definición etimológica entonces de la palabra teología. Habíamos hablado que la palabra teología tiene theos, Dios, y logo, discurso. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que es a través de las palabras que vamos a comprender esta realidad que se llama teología. Y voy a citar algunas cuestiones, dos cositas de un teólogo español, que creo que lo nombré en un principio, es Ángel Cordovilla, y él dice lo siguiente, que la teología, ella, tiene que ver con Dios en cuanto objeto central y único de su quehacer. Va de vuelta. Que la teología tiene que ver con Dios en cuanto objeto central y único de su quehacer. Y segunda cosa, a la vez que en el logos humanos, o sea, en la mente humana, que busca, que interroga, porque el logos, la palabra logos significa también razón, esta razón humana busca, pregunta, cuestiona, esto es una de las funciones de la razón. En este logos humano también aparecen sentimientos, también es un logos, es una razón que está entrecruzada por los sentimientos, porque también ama, también padece, también cree y también ofrece. Entonces, la primera parte, o sea, que tiene que ver con Dios en su objeto central, sí, es verdad, estamos de acuerdo con Ángel Cordovilla. Teología tiene que ver con Dios, su objeto central es Dios, pero también tiene que ver con el logos humano, con la mente humana, ese logos que busca, que trata de explicar esa realidad, que trata de comprender ese misterio que es Dios. Quiero hacer un pequeño resumen antes de terminar esta partecita, diciendo lo siguiente, y vuelvo a repetir, la teología como tal, mis queridos hermanos, es un intento que hace el creyente de comprender lo incomprensible, de comprender lo totalmente otro, de comprender a Dios. Por lo tanto, toda teología como tal, nunca va a llegar a entender todas las cosas. Si usted piensa que con un estudio teológico usted va a comprender todo, no. Yo le quiero decir que con un estudio teológico usted va a tener herramientas para hablar con aquellos que no creen, para defender su fe, para enriquecer su vocabulario, para enriquecer sus prédicas, para comprender mejor algunas cuestiones de la fe, pero no va a conocer completamente a Dios a través de la teología. Porque a Dios no se lo conoce por la teología, a Dios se lo conoce por un trato o por una intimidad en la práctica. A Dios se lo conoce en las luchas, a Dios se lo conoce en la oración, en el ayuno. Ahí usted va a conocer a Dios, porque conocer es relacionarse. El conocimiento es relación. Ahora la teología va a ser estudiar aquello que Dios quiso mostrarse.
Pero en última instancia, usted no va a conocer a Dios por la teología. Usted va a conocer a Dios por medio de una relación íntima con Él. Creo que llegó el momento de dar algunas definiciones de teología. Hace un instante atrás habíamos visto la definición etimológica, pero bueno, los teólogos también a lo largo de la historia han tratado de definirla. Obviamente en este tratado de introducción a la teología no vamos a poder ver todas las definiciones, sino que uno tiene que hacer o tratar económicamente esta cuestión y poner las definiciones que uno considera que son importantes. Primero decirles de una manera muy sencilla, primera definición, que la teología es fe pensada. Y esta es una definición muy simple de la teología, pero que tiene una razón. Y la razón es la siguiente. La teología, cuando nace en el mundo cristiano, o sea, la teología cristiana como tal, nace por necesidad. Es decir, los primeros cristianos, luego de los apóstoles, tenían que dar razones de su fe. Tenían que mostrarle al mundo qué creían, en qué creían, cómo creían, cuáles eran las creencias. Es por eso que en los primeros siglos de la era cristiana nacen los credos. Los credos serían las confesiones de fe. Y en estas confesiones de fe, o por estas confesiones de fe, es donde uno puede ver la teología naciendo en las comunidades primitivas. Por lo tanto, en un principio, vuelvo a repetir, la teología es fe pensada. Este fenómeno llamado fe, esto que nos afecta íntimamente en lo espiritual, ahora tenía que ser explicado racionalmente. Había una sociedad que demandaba una explicación de ese fenómeno llamado cristianismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la teología es fe pensada. Pero también hay otros tipos de definiciones. Hay un diccionario muy conocido de la editorial TEL que se llama Diccionario de Teología y define a la teología con estas palabras sencillas también. Dice, de manera precisa la teología vendría a ser lo que se piensa y se dice acerca de Dios o con respecto a Dios. Esta es una definición de Diccionario de Teología. Pero también hay un pensador, un teólogo muy famoso en el ámbito protestante que se llama Charles Hodge, y Charles en su teología sistemática dice que la teología es la ciencia de lo sobrenatural. Voy de vuelta con esta definición de Charles Hodge, que dice la teología es ciencia de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque trasciende justamente la naturaleza, va más allá, va a lo sobrehumano, va directamente a lo divino. ¿Por qué? Porque su objeto es Dios mismo. El objeto verdadero de la teología, según Charles Hodge, vuelvo a repetir, es Dios. Por lo tanto, la teología es ciencia de lo sobrenatural. Pero también Charles Hodge dice lo siguiente, que la teología es ciencia de la religión. Va de vuelta, ciencia de la religión. Solamente que él hace una aclaración diciendo algo así como que tenemos que tener cuidado cuando definimos a la teología como ciencia de la religión. ¿Por qué? Porque si yo digo tajantemente que la teología es ciencia o solamente ciencia de la religión, la teología no dependería, o mejor dicho, no necesitaría la Biblia. Y para la teología reformada, protestante, evangélica, esto sería inaceptable. Entonces, hay que tener cierto cuidado en manejar o decir, mejor dicho, que la teología es ciencia de la religión o solamente eso. Pero también hemos tratado de elaborar, y esto voy a ser sincero, no es que ha fluido de mi persona, sino que a través de las lecturas que uno puede ir haciendo, uno también elabora una definición que espero que también sirva. Y la he escrito de esta manera: la teología es la ciencia en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza por comprender mejor los misterios revelados en sí mismo y en sus consecuencias. Voy a tratar de explicar brevemente esta definición.
definición. Primero, entonces decimos que es ciencia en la cual la razón del creyente es guiada por la fe teologal. Y es interesante que esta idea, mejor dicho, de una razón guiada. ¿Por qué? Por una fe teologal. ¿De qué fe teologal hablamos? En la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13, nosotros podemos ver la gran definición de amor que da el apóstol, pero el último versículo, el versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos tres términos, fe, esperanza y amor o caridad, son lo que los teólogos en la historia han denominado virtudes teologales. Entonces, cuando nos remitimos nuevamente a esta definición de teología, decimos que la razón del creyente es guiada por la fe teologal. De esta fe estamos hablando, de esta fe que habla el apóstol Pablo, de esta fe del creer, pero del creer no en la nada o no arrojarse al vacío, sino de una fe que sustenta, de una fe que es una sustancia, de una fe que es el alicerce del creyente, la fe que viene a través del oír la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, esta fe teologal, esto que acabo de describir, es la que me guía para comprender esa realidad que llamamos Dios, que llamamos misterio. Pero no solamente eso, sino que esta razón a través de la fe se esfuerza por comprender, dice, los misterios revelados. Y vuelvo a repetir, misterios revelados. Misterio es algo que está oculto, pero ahora revelado es que se nos manifiesta. Hay muchas cosas que estaban ocultas y quizás siguen ocultas, pero a través de la palabra se nos ha manifestado y ha llegado al esplendor a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos comenzar a entender que la teología nos ayuda a que podamos comprender mejor eso que estaba oculto, que podamos comprender mejor eso que en un momento estuvo tapado y que ahora nos es revelado, nos es manifiesto. Se ha sacado el velo y ahora podemos ver las cosas como son. Pero fíjense que todavía sigue la definición y dice: y en sus consecuencias. Es decir, una vez que estos misterios son revelados, me son abiertos y ahora emanan luz para que uno pueda ver, estos misterios traen una consecuencia. Por eso que la teología va a tener muchas disciplinas dentro de ella misma, que son las consecuencias, digamos, que se desprenden de esa sustancia primigenia que está acá en las Escrituras. Por ahí es muy rebuscado esto. Voy a tratar de simplificar de la mejor manera. No quiero que sea tan difícil. A ver, la teología es la ciencia que me ayuda a través de la fe a comprender aquello que estaba oculto. Aquello que en un momento estuvo, digamos, tapado, pero que hoy se nos ha revelado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hago un paréntesis. Quizás algunos de ustedes están pensando qué manera de complicar las cosas que tiene el profesor. Les quiero decir que hay cuestiones que son difíciles y hay cuestiones que hay que tener mucha paciencia y hay que poner mucha voluntad para poder entender. Bueno, estas entonces fueron algunas definiciones de teología que pudimos ver en este momento. Ahora bien, antes de dar quizás la última definición, hay algunas palabras que las he extraído de un teólogo protestante muy reconocido en la esfera evangélica, que se llama Paul Tillich. Este pensador, Paul Tillich, para mí es un pensador que hay que saberlo comprender, y luego más adelante, cuando lleguemos al capítulo de teólogos importantes, vamos a ver el pensamiento de Paul Tillich. Pero quiero citar y leer un parrafito muy chiquitito que nos va a ayudar a comprender esta realidad o esta cosa llamada teología. Dice así Paul Tillich, escribiendo en su teología sistemática: la teología oscila entre dos polos,
la verdad eterna de su fundamento y la situación temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. Y esto es interesante, creo que podamos tratar de comprender esto que dice el teólogo Paul Tillich, que la teología oscila, o sea, está ahí entre dos polos, que es la verdad eterna de su fundamento, y su fundamento es Dios, y también, digamos, la situación temporal en la cual esa verdad de Dios fue depositada. Y acá es donde quiero hacer una especie de reflexión con respecto a esto. Nosotros, cuando tratábamos de comprender la teología desde la etimología, decíamos que la teología era ciencia de Dios, que era un discurso racional tratando de explicar esa realidad tan grandiosa, tan perfecta, tan infinita, tan plena que es Dios. Entonces, por un lado tenemos el polo de lo absoluto, de lo perfecto, de lo eterno, lo que está más allá del tiempo, del espacio, y tenemos nuestra realidad. Entonces, nosotros estamos haciendo teología desde la realidad inferior, podríamos decir, desde la realidad que está sujeta a las condiciones del espacio, del tiempo, de la naturaleza, de las falencias. Estamos en el mundo. Tenemos muy poco tiempo como seres humanos en el universo. Nuestras vidas individuales son cortas. Nuestra vida es un pestaneo. Digamos, nuestros 80 años que podríamos vivir como seres humanos es una milésima de segundo en comparación al tiempo de la creación del universo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que no nos alcanza la humanidad para comprender a Dios. Va de vuelta. No me alcanza la humanidad que tengo, que usted tiene para comprender a Dios. Entonces siempre estamos oscilando. ¿Por qué? Porque hay una verdad que no es relativa, hay una verdad absoluta que nos fue entregada. Pero hay una realidad material, en la cual somos nosotros, temporal, que intenta comprender eso sobrenatural. Y es por eso que estamos siempre oscilando esos dos polos. Hay teólogos por ahí que enfatizan tanto la verdad absoluta que hacen que quede lejos en la comprensión, algún tipo de comprensión de Dios. Hay otros teólogos que a la inversa centran tanto la discusión en el plano humano que solamente le dan importancia a la cuestión humana. Entonces estos dos extremos hacen que uno no pueda comprender digamos, la esencia de las cosas como son. Y les voy a dar un ejemplo que quiero que lo piensen, que quiero que lo analicen. Por ejemplo, ¿no se dio alguna vez en la congregación o en una discusión esta disputa del si somos predestinados a la salvación o nosotros tenemos plena libertad de elegir a Cristo? Entre esos polos muchas veces se encuentra el calvinismo y el arminianismo. Entonces el calvinismo afirmando que el hombre no tiene libertad, que el hombre, digamos, está condenado por el pecado desde que Adán cayó en pecado y toda la humanidad no puede llegarse a Dios si no es que Dios obra a través del Espíritu Santo en él. Tenemos el polo, digamos, el extremo arminiano que dice, no, soy yo el que elijo, yo decido, yo soy totalmente responsable de mis hechos. Entonces, justamente acá vemos la oscilación. Por un lado, la visión calvinista es una visión verticalista, de Dios hacia el hombre. Y obvio, de Dios hacia el hombre, Dios está más allá del tiempo y del espacio. Dios contempla todas las cosas que sucedieron, que suceden y que sucederán. Y en esa contemplación Dios dirige todo, porque ahí está su soberanía. Entonces el calvinismo enfoca esa visión del hombre, pero deja de lado la visión, la otra visión que uno, digamos, desde el arminianismo muchas veces se defiende. No, pero soy yo decido mi futuro, yo decido lo que tengo que hacer. Entonces cuando nos situamos en uno de los dos polos, nos encontramos en un dilema, nos encontramos en una duda existencial de fe, podría llamarlo así, porque me encuentro en una disyuntiva, o esto o aquello.
Bueno, la postura de Paul Tillich es la siguiente. Tendríamos que hacer una síntesis de tratar de encontrar el justo medio. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía con la majestad de Dios, de su soberanía, de sus decisiones en el misterio incomprensible, y también estar sujeto a las responsabilidades éticas y morales que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos delante de ese Dios. No voy a entrar en discusión en este momento porque la clase no es de teología de salvación o soteriología, doctrina de salvación. Pero era un ejemplo para que ustedes puedan ver de que muchas veces la teología oscila entre estos dos polos y es necesario encontrar el justo medio. Entonces, hay un contexto, y escuchen bien, hay un contexto kenótico de la verdad. ¿Qué quiere decir kenótico? ¿Con qué palabra me sale, profe? Bien, si nosotros tomamos la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 encontramos ese hermoso himno de la humillación de Cristo, que dice así, dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Voy a volver sobre esa palabra. Asimismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tremenda palabra del Señor acabamos de leer. Pero quiero enfatizar esta palabra. Presta atención. Capítulo 2, versículo 7 dice: sino que se despojó. La palabra despojó, digamos, o se vació, es un verbo que no, en griego que no, que significa vaciar o despojar, y acá está en el pasado, ekenosen, o sea, se despojó. De esta palabra se desprende una doctrina que se llama doctrina kenótica de Cristo, o sea, del despojo de Cristo. Él, siendo Dios, se despoja de toda esa gloria y se hace siervo. Hasta ahí usted lo entiende porque conoce la palabra. Bueno, escuchen bien. Cuando Dios decide salvar a la humanidad a través del Señor Jesucristo, de su Hijo, Él decide también despojar, digamos, en Cristo muchas cosas. E incluso la verdad de Dios, ese polo que yo recién decía, el polo, digamos, de lo absoluto, esa verdad tiene que caer en un contexto natural, en un contexto temporal, un contexto sujeto a muchas condiciones. Por lo tanto, les quiero decir lo siguiente: la verdad de Dios cae en un contexto kenótico, o sea, en un contexto de vaciamiento. Y este contexto de vaciamiento usted lo va a ver a su alrededor. La iglesia transita como, ¿cómo le puedo decir? Como aquella que camina, que está caminando continuamente en un mundo que está despojado. Es por eso que la verdad de Dios no todos la pueden aceptar. Ustedes muchas veces se preguntan: ¿cómo puede ser que no aceptan el mensaje de Cristo? Bueno, porque vivimos en un siglo kenótico, en un siglo despojado. Entonces, esta verdad ha caído en un contexto kenótico, en un contexto despojado de Dios. Es por eso que nos cuesta tanto predicar el Evangelio, por este contexto en que vivimos. Por lo tanto, y acá vamos cerrando la idea, y espero que se nutran de esto porque está muy bueno. La teología es teología porque está dentro de un contexto kenótico. La teología es el esfuerzo de la humanidad, de cada uno de los fieles de la iglesia, de comprender esa realidad que está en el polo de lo absoluto, de lo misterioso, de lo grandioso. Y como nosotros desde nuestra humanidad material, perecedera, digamos, nos cuesta entender, a no ser por la ayuda de
esa fe teologal, que bien decíamos, que viene a nuestro auxilio. Conclusión: para comprender las verdades del Dios sobrenatural, hay que buscar la iluminación sobrenatural. Los antiguos teólogos, padres de la Iglesia, en especial Agustín de Hipona, hablaban de que nosotros necesitamos una luz que ilumine nuestra mente para poder conocer las verdades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural, el científico sin Dios, tiene límites. Su límite es la misma naturaleza, la misma realidad. Pero el hombre y la mujer de Dios, a través de la fe teologal y a través de la iluminación del Espíritu Santo que viene a iluminar nuestras mentes, nos hace comprender realidades sobrenaturales. Por eso la teología, para que sea teología como tal, necesita del auxilio divino, del auxilio del Espíritu Santo, para que podamos conocer las cosas como son, desde nuestra temporalidad. Bien, una cosita más y ya terminamos este primer capítulo. Nuevamente voy a leer una definición de teología que no es mía, porque todas estas cosas no son mías, son de muchos teólogos. Charles Hodge nuevamente dice lo siguiente en su teología sistemática, y tira una definición que quiero que nos apropiemos de esta definición de teología. Dice así: los hechos de la revelación divina, en tanto que aquellos hechos tratan de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él como sus criaturas, como pecadores y como sujetos de la redención. Esta es la verdadera esfera de la teología. Voy a volver a leer, voy a releer esto. La verdadera esfera de la teología es esta: la esfera de los hechos de la revelación divina, en tanto que aquellos hechos tratan de la naturaleza de Dios y de nuestra redención con Él, como sus criaturas, como pecadores y como sujetos de redención. La pregunta es: ¿dónde puedo encontrar eso? Nada más que en las Sagradas Escrituras. Por eso, la teología evangélica es una teología que parte de la revelación escrita, que es la Sagrada Escritura. Por eso la teología preferida de la Iglesia evangélica es la teología bíblica. Que Dios los bendiga.